Señora embajadora, muchísimas gracias por recibirnos en su oficina en el día de hoy, por recibir a migrantes. ¿Quién es Natalia Rollo? Muchísimas gracias, Pedro. Es una pregunta bastante amplia, pero bueno, si me remonto a lo que yo era en mi infancia, yo diría que era una persona bastante rebelde. Y eso, digamos, que me llevó a querer solucionar los problemas del mundo y sobre todo de mi país. Siempre me he sentido muy, muy panameña y muy orgullosa de mi país. Digamos que estudié periodismo justamente por querer hacer cosas por el mundo y por la sociedad y por nuestra, sobre todo por la pobreza, por las situaciones de injusticias que había en nuestros países. Y eso me fue llevando primero a un trabajo en una fundación en España, que era justamente para solucionar o tratar de encontrar soluciones para nuestro desarrollo económico y social de América Latina en general. Y luego ya incursioné en el servicio exterior y mi primer trabajo fue en Naciones Unidas. Y ahí digamos que ya desarrollé pues toda mi pasión por mi país y por tratar de solucionar esos problemas. Es verdad que cuando uno llega allí y te das cuenta el mundo tan grande que es un organismo como Naciones Unidas, te das cuenta que vamos pasito a pasito, pero que es mejor que existan estos organismos porque algo hacen. Yo entiendo que a veces hay muchas frustraciones y yo fui la primera que sentí frustración cuando llegué a Naciones Unidas, pero se hacen cosas. Y ahí digamos que desarrollé mi pasión por las relaciones internacionales. Eso luego me llevó a estudiar una maestría en Columbia University en relaciones internacionales y ya luego por allí ya sí, continué siempre sirviendo desde el servicio exterior o en organismos internacionales. Bueno, Natalia ha empezado por el final que yo quisiera, pero ya que estamos ahí y volveremos a esta parte, voy a aprovechar para que conozcamos qué hay detrás de esa profesión tan bella que es representar un país, qué hay detrás de ser embajador. Y invito a la señora embajadora para que nos devolvamos en el tiempo y recordemos cómo ha sido esa mirada de la embajadora hacia la política. ¿Cómo recuerdas tu niñez y la relación con la política? Bueno, mi padre estuvo metido en política desde que yo tengo uso de razón. Primero como ministro de Educación, bueno, como redactor de la Constitución de Panamá, y luego eso lo llevó al Ministerio de Educación y fue uno de los negociadores para devolver el canal a manos panameñas. El éxito de esa negociación, porque Panamá después de un siglo de estar tratando de devolver el canal a manos panameñas, se logró. Fue una negociación exitosa gracias a que tuvimos un gran presidente en Estados Unidos, Jimmy Carter, que ayudó y a unos grandes negociadores. Eran 3 negociadores por parte de Panamá, 3 negociadores por parte de Estados Unidos. Y mi padre fue elegido por una comisión de representantes de corregimiento como el primer presidente después de una transición militar en Panamá. Estamos hablando del año 78. 1978. Sí. Y el nombre de tu padre, por supuesto. Aristides Rollo. Aristides Rollo Sánchez. Exacto, exacto. Un presidente muy querido. Sí. Y has tocado un capítulo bastante importante para Latinoamérica. Y no te voy a cortar porque esa narración está muy interesante. Entonces, tu padre es una de las personas que está ahí Sí, para hablar de ese tema. exacto. Digamos que fueron unas negociaciones bastante arduas y de hecho finalmente se logró que el canal de Panamá pasara a manos panameñas por un voto en el Congreso de Estados Unidos. Pero, y hubo muchas dudas de que si Panamá iba, incluso por panameños, si Panamá iba a ser capaz de poder manejar su canal. Pues Panamá ha sido capaz de manejar su canal, funciona exitosamente, es un orgullo para todos los panameños y no solamente recuperar un canal, sino recuperar todo el territorio que rodeaba el canal, que era un territorio que mucha gente no lo sabe, pero que los panameños, si cometíamos una infracción en ese territorio dentro de nuestro país,
nosotros éramos juzgados por instituciones de Estados Unidos. Dios mío. Entonces era una situación de colonialismo dentro de nuestro país. Por eso para los panameños esto no ha sido solamente una infraestructura que ha tenido réditos comerciales para nuestro país. Esto ha sido un hito en el orgullo de los panameños. Ese punto es muy importante porque los latinoamericanos, como tú lo dices, muchas veces sentimos que ahí tenemos una gran infraestructura, que tenemos digámoslo así, un poder. Pero para el panameño, esto fue una gran lucha, según tus palabras. Y esta lucha tú la tienes que vivir de niña. Sí. ¿Qué edad más o menos? Yo fui entre los 10 y 14 años. Sería imposible no quedarme en este tema, aprovechando que lo has tocado del Canal de Panamá, que con tanto cariño apreciamos nuevamente, lo digo, los latinoamericanos. ¿Cómo fueron? ¿Qué más recuerdas de esas negociaciones, de ese rol que jugaba tu padre antes y después de ser presidente de Panamá? Bueno, recuerdo que para él era la causa número uno en su vida. O sea, realmente a veces pienso que hay políticos que no tienen una causa detrás de gobernar un país, pero para mi padre realmente es algo que fue su valor fundamental, devolver ese canal y ese orgullo de los panameños de lo que para ellos era tan importante. Yo creo que él gobernó con muchos valores y creo que es algo que se ha perdido un poquito. A veces siento que hay mucho gobernante que va más por intereses propios que realmente los intereses de un país. Realmente el tema de la devolución del canal y por supuesto también el tema de la reducción de la pobreza. En nuestro país, digamos que estuvimos durante muchos años gobernados, que iban casi que pasándose de un gobierno a otro, de las familias tradicionales del país. Y gracias a este general Omar Torrijos, digamos que se le dio oportunidad a gente pobre que se educara y que gracias a sus méritos académicos pudieran ocupar puestos importantes en el país. Y yo creo que por eso todavía hoy en día se recuerda a Omar Torrijos como un líder y una personalidad que cambió el curso del país y los acontecimientos que vinieron luego. Desgraciadamente, cuando Omar Torrijos muere, allí se le invita a mi papá a dejar el puesto o a simplemente funcionar como un títere de los militares, porque durante la época de Omar Torrijos él supo mantener respetar el poder civil, que era mi padre el que representaba en ese momento. Pero cuando muere Omar Torrijos en un accidente en un helicóptero, mucha gente cree que fue asesinado por la CIA, porque era un hombre muy popular y con mucho poder en el país. Pero no, o sea, mi padre estuvo en el lugar de los hechos y parece ser que no fue un accidente, o sea, que sí fue un accidente, que no fue asesinado. Pero él sí supo mantener a los militares en su institución y respetar el poder civil. Cuando muere Omar Torrijos, los militares, entre ellos Noriega, tratan de adquirir otra vez el poder. Y entonces ahí viene una época muy difícil para Panamá, donde acaba en una invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989. Todo esto lo tienes que vivir. Todo esto lo viví y creo que Panamá hubiera sido un ejemplo de transición democrática, como ha sido, por ejemplo, España, sí, después de la dictadura de Franco, hacia un gobierno demócrata. Panamá hubiera sido un ejemplo de transición democrática de un poder militar a un poder civil si no hubiera muerto Omar Torrijos. Hubiéramos sido un gran ejemplo, porque después de mi padre ya hubieran venido elecciones populares. Las de mi padre fueron por representantes de corregimiento, de una manera de transición, de poder militar a un poder civil. ¿Y cómo, te lo pregunto también desde esa visión de tu infancia, cómo tu padre se las arregla, como diríamos, para poder hacer esa transición? Porque
si nos ponemos en ese contexto, no era nada fácil. Una transición militar a una civil tiene muchos inconvenientes. ¿Cómo recuerdas eso? Pues mira, Pedro, tan difícil como que lo que le pidieron los militares a mi padre era: queremos que te quedes, pero los que vamos a mandar somos nosotros. Y mi padre decidió irnos al exilio. Y nos vamos toda la familia al exilio en España. Y yo me doy cuenta que eso cambia totalmente, primero, la vida de todos nosotros, porque esto no solamente afectaba a mi papá, afectaba a toda la familia, porque realmente es diferente irse del país, porque uno toma la decisión de irse a un país, a la decisión de irse por un exilio. Yo, a partir de eso, entiendo muy bien a los cubanos que han tenido que irse de su país, porque eso es, digamos que, o sea, causa mucho condicionantes negativos para la familia. ¿Cuántos miembros de tu familia tuvieron Somos que salir exiliados? los 5. Los 5. Mi padre, mi madre y 3 hermanos. Y 3 hermanos. Se van para España. Nos vamos para España. Tu padre dice, primero esto a ser un títere de ser los un militares. títere de los militares. Exacto, exacto. ¿Y qué pasa? Pues mira, realmente nos quedamos todos con una nostalgia de Panamá, que yo creo que esa es la razón por la que yo me dedico a Panamá, porque amo mi país, amo mi país. Y todos sufrimos lo mismo, mi hermana, mis hermanos, todos tenemos una nostalgia enorme de Panamá, porque es como nos arrancaron del país donde nosotros habíamos crecido y donde nos sentíamos felices. Entonces, yo luego con los años me hace gracia porque una vez me encontré a uno de los militares que participó en ese gargantazo que se le llamó, porque mi padre se dirigió al país diciendo que tenía problemas de garganta y que no podía hablar. Todo el mundo en Panamá entendía que no podía hablar porque estaban los militares detrás y se le llamó el gargantazo. Ven, qué interesante. Sí, Aprovecho aquí que está la señora embajadora Natalia. Gargantazo, tu padre dice no puedo hablar, los militares... Tengo problemas de garganta, por lo que tengo que dejar la presidencia, y entonces se le llamó el gargantazo. Toda la población entendió que no podía hablar porque estaban los militares detrás. Y fue así. Fue así. Tu padre te lo corrobora. Sí, fue así. Fue la manera como envió el mensaje, exacto. Entiéndanme. Mi padre es difícil hablar de estos temas con él. Él pues, todavía, imagínate. yo creo que todavía le duelen estos temas, pero él siempre sigue para adelante. Eso es otra enseñanza que me ha dado. Él siempre mira hacia adelante, siempre. El gargantazo. El gargantazo. ¿Cuánto tiempo estuvo tu padre como presidente en esa transición? 4 años. 4 años. En el 82. Del 78 al 82. Del 78 al 82. Sí. En esos 4 años ya salen al exilio. Salimos al exilio, sí. Y en ese exilio ya te toca ver a Panamá desde lejos, como lo ven los migrantes, sus países. Totalmente. Y con un dolor en el alma. Exactamente. Y lo que viene ahí en la historia de Panamá son momentos... muy duros. Duros, difíciles. Muy duros, sí. O sea, realmente era un poder militar el que estaba gobernando en Panamá. Y ustedes desde, digamos, ya en España, ya empiezas tu carrera profesional, ya empiezas a orientarte políticamente. Sí. ¿Tu papá tiene algún propósito en ese momento políticamente? Dice, ¿volveremos? ¿Esto se va a arreglar? Bueno, él escribió directamente a Noriega en los momentos en que Noriega que era el hombre fuerte de Panamá, aunque había un presidente civil, pero Noriega era el hombre que mandaba en Panamá, y él se fue en contra de Noriega públicamente. Entonces, durante ese tiempo realmente nosotros no pudimos regresar al país. Pero luego, cuando ya las cosas... ¿Cuánto fue ese periodo de Noriega? ¿Lo recuerdas? Bueno, Noriega yo diría que, no sé, pero duró bastantes años, porque mi padre dejó la presidencia en el 82,
Allí hubieron otros militares involucrados y Noriega yo no sé cuándo cogió el poder exactamente, pero debe haber sido en el 85, 86, por allí hasta el 89, diciembre del 89 que dan que acontece la invasión de Estados Unidos en Panamá. Estamos en Migrantes y estamos hoy en una charla muy interesante con quien es hoy la embajadora de Panamá en el Reino Unido, la doctora Natalia Royo. Con ella estamos conversando, pero también de manera muy cariñosa, amistosa, nos ha dejado entrar a su oficina, a esto que es su casa, su país. Natalia sigue creciendo en España y sigue teniendo su formación. ¿Cuándo regresan, si es que regresan, a Panamá? Ellos regresan a Panamá. Luego llega un momento, después de la invasión seguro, ya se instalan en Panamá, mis padres. Y yo paso un añito con ellos, pero ya luego enseguida me voy a estudiar mi licenciatura y me voy fuera de Panamá a estudiar y ya. En letras, ¿verdad? Sí, o sea, periodismo, me gradué de periodismo. Natalia es una colega. New York University, sí. Y estudias periodismo. Sí. Te preparas. ¿Tus hermanos también regresan? Ahí sí, sí, vuelven. Mi hermano estaba en el colegio todavía, vuelve unos años a Panamá, luego sale otra vez. Entramos y salimos, básicamente. Esto también es una curiosidad que creo que es la primera vez que lo pregunto. Cuando uno regresa de un exilio, me imagino que todo no está en orden. Encontraron las mismas cosas, la casa, la vida que tenían, o cómo fue, o cómo te cuentan, o cómo recuerdas ese momento. No, muy emocionante, pero sí, las cosas, de hecho a veces Panamá ha crecido más tanto que cada vez que voy a Panamá me tengo que ir a otros barrios para recordar el Panamá de mi infancia, porque es verdad que Panamá, o sea, es irreconocible casi que lo que era el Panamá de mi infancia. Y me encanta ir a esos barrios. Me encanta ir a los barrios, aparte porque en Panamá hay muchas desigualdades. Es bueno pasear por Panamá y ver las distintas realidades que existen en nuestro país. Para cerrar ese capítulo con lo que ha sido tu niñez, tu infancia y tu juventud al lado de tu padre, que ha sido un político que quiere mucho Panamá por los datos, las estadísticas, por lo que le tocó vivir también, por el recuerdo que él trae también de esa época tan bonita que tuvieron que vivir con Torrijos, con Omar Torrijos. Esto tiene un final feliz, digámoslo así, porque tu padre tiene a una hija que logra representar su país en el Reino Unido, pero además tu padre también es ministro en este momento, en funciones, sí. Y ministro para algo que él debe conocer, como se dice, de cabo a rabo. Sí. Yo creo, Pedro, que ahora que mencionas esto, creo que es también importante recordar, porque creo que esto sirve para otros países, que uno de los secretos por los que Panamá logró adquirir el canal a manos panameñas es porque se internacionalizó la causa del canal, que Estados Unidos no quería, que Estados Unidos quería que esto se tratara de manera bilateral entre Estados Unidos y Panamá. Y Panamá logró que se hiciera el primer Consejo de Seguridad fuera de Naciones Unidas, se hiciera en Panamá, porque querían internacionalizar la causa, y Omar Torrijos tuvo esa visión. Y por supuesto todos los negociadores, mi padre y los demás negociadores. Entonces ellos patearon el mundo comentando la situación de injusticia en la que vivíamos en Panamá. Y ese fue uno de los secretos más importantes, que cada vez que a mí alguien me habla de un tema político importante que le afecta a su país, yo le digo siempre, visibilízalo en el resto del mundo. Patea al mundo visibilizando este problema, porque eso cambia los resultados. Y eso fue muy importante. En ese caso funcionó. Qué interesante consejo. Sí. Es decir, los países nuestros, latinoamericanos, cuando digo nuestros es porque están en nuestro corazón, podemos aprender esa lección, una lección muy interesante, y es visibilizar nuestros problemas, nuestras angustias. Exacto. Y para esto sirven organismos como Naciones Unidas, que efectivamente, o sea, han perdido un poquito de credibilidad porque siguen habiendo guerras, todo,
pero son los lugares, estaríamos peor si no existieran los organismos internacionales, sin duda alguna. Y es el lugar donde todos los países pueden comunicar y donde uno encuentra tolerancia, porque la única manera de uno poder entender la situación de los otros es poniéndose en la situación de los demás países. O sea que estos organismos tienen su labor, por lo menos para poder internacionalizar causas y poder que otros países entiendan cuáles son los problemas que les afectan. Entonces, hoy este final, como dije, tiene un final feliz, esta parte de esta historia. Ministro para Asuntos del Canal de Panamá, Sí. Aristides Rollo Sánchez, Sí. tu padre. Sí. Él siempre comenta que él conocía el canal desde otra perspectiva, que era adquirir el canal a manos panameñas. Y ahora está conociendo la perspectiva técnica del canal, cómo opera el canal, cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos que tiene el canal. Entonces para él ha sido, porque ya se jubila, por fin después de, bueno, no sé, más de 60 años trabajando, más, se va a jubilar después de este puesto. Y él para él ha sido como un cierre con broche de oro, porque ha podido conocer el canal desde la otra perspectiva que no conocía. Conocer el Canal de Panamá desde el aspecto político y desde el aspecto técnico. Exactamente, exactamente. Se cierra ese capítulo y sea este el momento también para preguntar, antes de volver a esa vida que te ha tocado, el tuyo también podría estar cerrándose, pero no porque te vas a la jubilación. Yeah. Panamá tiene un nuevo presidente, pocos días entrará en su cargo, en este momento es electo, y me imagino que, como todo en la diplomacia, tu renuncia está ahí en la mesa. ¿Qué puedes contarnos de si hay ese cierre, sigues, o tal vez te vas a otro tipo de actividades? Bueno, es la primera vez que soy embajadora, pero como miembro del Servicio Exterior he trabajado con distintos gobiernos. Y la verdad que eso no ha tenido ningún efecto, porque uno desde el exterior, con más razón, uno se dedica a su país. No tiene tintes políticos el trabajo de la diplomacia. Y creo que justamente nosotros como diplomáticas, nuestra razón más importante de nuestra profesión es tender puentes, resolución de conflictos, pero siempre pensando en nuestro país primero. Aquí de verdad que la política está de lado. Con el nuevo gobierno, el nuevo presidente, tenemos mucha esperanza. Ha hablado mucho de unidad. Creo que sus aspiraciones son Panamá primero. Creo que no ha politizado no parece que ha politizado su gobierno. Entonces veremos. Yo definitivamente que ofrezco mis servicios, mi experiencia, y veremos si se me asigna a otro lugar. Pero me imagino que Inglaterra no, porque aquí llevo desde el 2019. Entonces aquí ha sido la verdad que una experiencia maravillosa y he tenido un excelente equipo con el que no hemos parado de trabajar. Pero bueno, ojalá que se me ofrezca la oportunidad de ir a otro sitio. Natalia, y entro en este acercamiento, a veces en los podcasts es difícil sí. La distancia y el acercamiento, pero creo que como buenos latinos y usando el español, pues hoy todo está tan cerca que no hay ningún problema en el manejo del pronombre. Natalia, muy interesante, porque lo que nos has contado coincide completamente con tu respuesta anterior. Me explico. Has crecido en un amor por tu país. Has crecido en un contexto político. Has ejercido la política para ayudar a tu país con tu visión, para realizarte profesionalmente también. Y nos confirmas que eres una funcionaria de carrera, del servicio. Qué interesante para los países latinoamericanos esto, que sus embajadores, sus representantes tengan una trayectoria diplomática. Y esta trayectoria
da la tranquilidad de responder la pregunta cuando se te dice qué va a pasar con un nuevo gobierno. La pregunta es, ¿estás lista para afrontar cualquier reto que te toque desde tu carrera, desde tu servicio diplomático? Por supuesto que sí, pero dependerá del gobierno si quiere que yo continúe. Sí, o sea, dependerá del gobierno, del presidente. El presidente es el que nombra finalmente todos los embajadores y dependerá de si ellos quieren que siga trabajando y, y luchando por Panamá. Definitivamente que ahí no tengo control. Pero bueno, sí me gustaría porque sí, o sea, siento que se han hecho muchas cosas y que se han abierto muchos caminos. Y que sea este el momento, porque ya vendremos con la segunda parte, porque todavía nos falta ese desarrollo. Eh, Hablemos entonces de todo o de las cosas más importantes que se han logrado desde la Embajada de Panamá en un país como este, como el Reino Unido. ¿Cuáles son esos logros que tú dirías, esto le va a servir a mi gente? Bueno, yo creo que uno de los logros más tangibles es que desde esta embajada hicimos el lobby para un candidato panameño para ocupar el puesto como secretario general de la Organización Marítima Internacional. Es la primera vez en la historia de la Organización Marítima Internacional que un latinoamericano ocupa ese puesto. Y esto nos llevó a hacer un lobby, que estuvimos aquí desde Londres haciéndolo, junto con el candidato, y visitamos y hicimos lobby, algunos países un par de veces, con 39 países miembros del Consejo de la Organización Marítima Internacional. De verdad que de eso nos sentimos plenamente orgullosos como panameños. Es el puesto más importante que ocupan panameños en el exterior en estos momentos. Muy importante. Luego, por supuesto, hablando ya del sector marítimo, también el lograr que más panameños que son marinos estén trabajando digamos que en barcos y que sean contratados, porque por más que Panamá es es el mayor registro de barcos del mundo, casi hay un porcentaje casi que de 1% solamente de panameños marinos trabajando en barcos. En casa de herrero, cuchillo de palo. Sin duda alguna. Entonces, desde aquí, de esta embajada, hemos hecho mucho esfuerzo y se ha logrado. Y se han contratado muchos marinos panameños muy bien preparados de la Universidad Marítima de Panamá, que ahora están contratados en empresas donde ellos hacen su carrera profesional, porque en las mismas empresas los capacitan. Y luego, no sabes la cantidad de cosas que hemos abierto en el tema cultural. Hemos participado por primera vez, incluso siendo países latinoamericanos, en el Festival de Oxford de Literatura, en el Festival de Hay en Gales, primer país latinoamericano que participa en el Festival de Gales, de Hay Festival, que ustedes tienen uno en Cartagena. En Cartagena pues era la primera vez que un país latinoamericano participamos durante 3 años. Y convencimos luego que otros países latinoamericanos promovimos del éxito que fue. Trajimos activistas de temas medioambientales a Gales. Déjame preguntarte, en el festival, ¿con qué participaron? ¿Con qué representación? Trajimos a 2 indígenas activistas que hablaron de la situación medioambiental de Panamá, porque tenemos una isla en el archipiélago de San Blas, o Gunayala, mejor dicho, que una de esas islas es el primer desplazamiento humano que tiene que haber por causa del cambio climático y el aumento del nivel del mar. Y la ironía, Pedro, es que somos uno de los 3 primeros países del mundo que somos carbono negativo, y somos el primer país que va a tener un desplazamiento humano a causa del cambio climático. Carbono negativo. Carbono negativo. Absorbemos más carbono del que emitimos. Del que emiten. Esto es algo sorprendente. Y sabes que mucha gente me lo pregunta, ¿por qué Panamá ha logrado ese estatus? ¿Y sabes por qué? Por los manglares. Los manglares que a veces no le
no le paramos bola y no le hacemos caso. Ni los vemos, porque Ni además los no se dejan vemos ver. y decimos qué feos son. Sí, es barro, dice la gente. Exacto, pues eso es lo que ha logrado que Panamá sea uno de los países, de los primeros 3 países. Ahora creo que son 5 declarados por Naciones Unidas. Pero Panamá, Bután y Surinam fueron los primeros 3 países declarados carbono negativo. Por eso yo insistí tanto y se logró que el presidente viniera a la COP26 que se realizó en Glasgow. Y eran momentos un poco difíciles porque todavía estábamos en la pandemia. Entonces, pero sí se logró que el presidente viniera y en ese viaje presidencial se lograron muchos compromisos en el tema medioambiental. Panamá se adhirió junto a otros países para crear el mayor corredor marino de protección marina en el Pacífico tropical, y junto con Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá creamos de los mayores zonas protegidas marítimas en el mundo. Un corredor marítimo. Un corredor marítimo protegido. Allí no se debe pescar y es para aumentar la biodiversidad, porque claro, cuando los peces saben que en esa zona no se pescan, pues aumenta la biodiversidad en la zona. Entonces es una zona protegida. Y de eso se logró, otro de los logros de la embajada, que el Reino Unido apoyara económicamente ese corredor. Ese corredor tiene ese recursos corredor, sí. Del gobierno del Reino Unido. Del Reino Unido, sí. Me estabas entonces diciendo que vinieron con esa representación indígena. Ellos cuentan cómo tienen que moverse de un lado a otro. Exacto. Ellos fueron muy, digamos, explícitos en compartir con las personas participantes del festival que realmente ellos han sido al revés, protectores, está en su cultura de la naturaleza, y que ahora para ellos esto es algo que ellos realmente no han causado, pero sí están afectados por lo que ha hecho el ser humano para afectar el cambio climático. Y ellos son víctimas de esta situación. Y no solamente, ahora es una isla, pero hay 40 que están habitadas en el archipiélago, que seguro, ellos son conscientes que todos ellos en algún momento van a tener que emigrar a tierra adentro, un poco más lejos del mar, que ha sido su medio de subsistencia, por lo que ellos ahora tienen que reinventar nuevas maneras de subsistir. De alguna manera es un desplazamiento. Es un desplazamiento humano. Digámoslo, no con las condiciones políticas, pero sí, tú conoces ese sentimiento del exilio. Exacto. Tienen que salir de lo que ha sido históricamente, pero además culturalmente de ellos. Y es doloroso. A veces uno no estudia mucho las causas psicológicas, pero emigrar es doloroso, es muy doloroso. Yo cuando veo que existen políticas en los países contra los migrantes, la verdad que digo, nadie quiere irse de su país, De verdad que ojalá diéramos más visibilidad al dolor psicológico, familiar, que causa irse del país. Es cierto, Natalia. Pues Natalia, muchos logros, mucho trabajo desde esta Embajada de Panamá, otro país latinoamericano que nos encanta con su riqueza natural, con su belleza natural. Porque Panamá no tiene que ser tan grande para ser tan poderoso, lo tiene todo. ¿Cuántos habitantes tiene Panamá? Somos 4,5 millones. Pero te digo que Panamá ha tenido la suerte de su localización geográfica. Eso es lo que ha sido para Panamá su tesoro. Nosotros tenemos 80 kilómetros entre el Pacífico y el Atlántico. Siempre decimos a nivel un poco más para atraer el turismo, que uno se puede bañar en la mañana en el Pacífico y por la tarde en el Atlántico. Y eso es lo que nos ha convertido en un país que ha sabido aprovechar ese posicionamiento geográfico. Entonces, desde la creación de Panamá, o sea, para unir el norte de América con el sur de América, hemos sido un país que hemos desarrollado ese tránsito y nos hemos convertido como en un hub de transporte, de logística, de conexión. Hemos sido un hub de conectividad para el mundo. Por eso en Panamá se mueven 144 rutas comerciales. Tiene una importancia enorme para conectar el mundo.
y nos hemos convertido en un hub aéreo también. Ahora con Copa Airlines conecta 90 países del mundo, se ha convertido en un hub muy importante de conexión. Otra curiosidad. Para esto son los podcasts. ¿Has estado un día en el canal de Panamá observando cómo es un día en el canal? Porque yo no me puedo imaginar, es un barco tras otro. Es maravilloso, Pedro, porque es increíble ver cómo esas esclusas, que además la historia de Panamá tiene cosas muy interesantes, porque ese canal se empezó a construir por los franceses, pero fallaron porque ellos querían hacer un canal a nivel como el de Suez. Ellos querían hacer, Lesseps, Ferdinand de Lesseps quería hacer una réplica de lo que había hecho en Suez, pero en Panamá eran otras condiciones. País tropical, lluvioso, entonces ellos cavaban y el lodo volvía a caer y la lluvia y tuvieron que venir los americanos para darse cuenta que tenían que hacer esclusas para lograr y utilizar el agua de un lago. Entonces hicieron una y acabar con la fiebre amarilla, que durante la época de Lesseps, en la época del canal francés, 30.000 personas fallecieron por causa de la fiebre amarilla, que no se sabía que provenía de un mosquito. Entonces tenían a los pacientes junto a baldes de agua que atraían más los mosquitos y más muertes. Llegaron los americanos y lo primero que hicieron fue establecer un centro de investigación que aún perdura, que se llama Gorgas. Hicieron ese centro de investigación para encontrar una vacuna para la fiebre amarilla. Y eso logró que los trabajadores, junto con la idea de que fuera por esclusas, se construyera el canal de Panamá. Entonces, oye, ver esas esclusas, cómo funcionan, cómo se llenan de agua, cómo sube el barco, es algo realmente impresionante. Muy poderoso Panamá. Y buenos vecinos. Lo digo por el tema ambiental también, porque tú me corriges, por supuesto. Panamá está ahí frente a un parque nacional natural colombiano, declarado también patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Si no estoy mal, es el Parque Catíos. Nuestra parte es Darién. Darién, de la parte panameña que es patrimonio de la UNESCO. De patrimonio de la UNESCO, esa parte. Está muy afectada, pero muy afectada. Estamos recibiendo casi 1 billón de migrantes que están pasando por la zona del Darién. Para allá iba. Sí. Está ese problema, sí, que es un problema de violencia, que es un problema terrible, de tráfico ilegal. La situación, porque hay muchas mafias involucradas que están exigiéndole pagos y favores sexuales también. O sea, la situación es terrible. Y otra vez, Panamá lo que está tratando de decirle al mundo, esto es un problema humanitario. Total. Nosotros no podemos solucionar como país solos esto. Necesitamos el apoyo de todos los países. Ese problema, pero además es un problema que toca a todos y en todos los sentidos, porque también desde el punto de vista ambiental también terrible. Se está destrozando. Exacto. Ese pulmón y humanamente es inaceptable lo que está pasando. Es una crisis medioambiental y una crisis humanitaria grave. Natalia, vámonos con una segunda parte. Vamos a hablar de cómo se llega a estas carreras de la diplomacia. Bueno, yo siempre digo que a mí me encanta haber sido embajadora después de una trayectoria casi de 30 años en el servicio exterior y en organismos internacionales. Regresamos a Migrantes en este especial con la embajadora de Panamá en el Reino Unido, la doctora Natalia Royo. Natalia nos acompaña hoy, esa persona, ese ser humano que con el alma nos ha ido contando cómo la política la convierte en el servicio a su país, cómo la política, entendida como una profesión también, es algo que funciona. Y la pregunta sería, ¿cómo uno estudia, cómo uno llega a ser embajador de su país? Bueno, yo creo que definitivamente lo que dices seguramente parte de algo político y parte por las ganas de poder hacer que las cosas en tu país funcionen mejor. A mí el tema que me tocó fue el tema de la desigualdad.
Definitivamente que yo siempre desde pequeña, y lo viví también mi padre siendo presidente, la necesidad que hay de darle oportunidades a personas que quieran salir adelante. Yo no concibo que una persona, por el hecho de nacer pobre, se tenga que quedar pobre y no tenga la esperanza y las ganas de que haya una movilidad social, sino porque el país no te ofrece las oportunidades. Para mí eso es inconcebible. Una persona que se esfuerza, que se educa, tiene que tener la posibilidad de salir adelante. Y hay veces que eso no pasa en nuestros países, que esas personas nacen pobres y saben que no tienen esperanza de salir de ese lugar. Por eso, desde esta embajada, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena con el tema educativo. Hemos dado muchísima prioridad, que ha sido también unas prioridades de este gobierno y de casi todos. Lo que pasa es que a veces ves resultados y a veces no. Pero nosotros sí hemos visto resultados en el tema educativo. Nosotros hemos creado aquí un manual para promocionar que los panameños apliquen a becas parciales, y hemos promocionado para que el gobierno del Reino Unido dé becas totales a estudiantes panameños. Y hemos dedicado muchísimo a eso, porque somos conscientes que esta es la vía para que personas que son excelentes académicamente y que no tienen los recursos puedan educarse y salir de esa situación de pobreza. Natalia, habíamos dejado una historia al principio donde estabas en el exilio en España. Ya en España inicias tu vida, también estudias periodismo, pero No. sigues letras, licenciatura. Estudio, sí, pero en Nueva York estudio. En Nueva York, sí. Nueva York, sí. Vas a Nueva York, sí. Y estudias. Y sigues tus estudios, te preparas. Sí. Ya tu familia regresa A Panamá. Y tú, pues me imagino, ya conoces a la persona con la que vas a compartir tu vida. Exacto, sí. ¿Cómo fue esa parte, Natalia? Pues mira, es mexicano y lo conocí en Nueva York estudiando. Y bueno, llevamos, ¿cuánto? 29 años felizmente casados. Tenemos 2 hijos. Pero bueno, o sea, con él yo me di cuenta, él salió de México y al final la vida lo llevó a estar conmigo, pero él salió por su propia voluntad. Migrante También, pero me hizo gracia porque yo cuando lo conocí dije, ¿cómo tú no estás llorando por tu país? y me di cuenta que la diferencia fue que yo salí a la fuerza y él salió por su propia voluntad, y ahí dije, aquí hay una diferencia. Entonces, en ese aspecto yo me siento totalmente identificada con todos los migrantes que salen por circunstancias económicas, por circunstancias políticas, porque al final ninguno realmente queremos salir del país. Salimos por circunstancias, o sea, imposibles de sobrellevar. De México, y se encuentran 2 migrantes en Nueva York estudiando. ¿Es periodista también? No, él es temas de economía. Cuando uno escucha el nombre completo de la señora embajadora Natalia Royo de Hackerman, pensaba que ese apellido era más del lado europeo, pero me dices que es mexicano. Abuelo sueco, pero mexicanísimo. Bueno, es con mucho cariño para la cultura mexicana. Lo bonito de la cultura mexicana cuando uno es migrante, pienso yo, es que por donde uno quiera que vaya, por lo menos la comida lo acompaña. Ay, es una delicia. Una delicia. Pero de verdad que otra de las cosas, definitivamente que Panamá siempre es mi prioridad, pero para mí Latinoamérica en general es una región muy parecida, tenemos los mismos problemas. Y por eso me llevó también a trabajar durante 8 años. Ahí estuve fuera del servicio exterior y estuve trabajando en la Secretaría General Iberoamericana. Y yo era la encargada de los programas de cooperación. Desarrollamos 30 programas de cooperación que eran a nivel iberoamericano, porque eran 19 países, 19 gobiernos de América Latina, más España, Portugal y Andorra. Iberoamericanos. Iberoamericanos.
y desarrollamos, durante el tiempo que yo estuve ahí, 30 programas de cooperación que eran multilaterales y que eran básicamente la réplica de una buena práctica en un país, se replicaba y lo adquirían los gobiernos y se replicaba en los otros países de Latinoamérica. Y no sabes qué bien funcionaba, porque esto no era una cooperación norte-sur. Esto no era una cooperación que Estados Unidos e Inglaterra decían, nosotros vamos a apoyar este programa de cooperación con estas condiciones. Esta era una cooperación sur-sur. Esta era una cooperación que si Colombia le había resultado un programa donde había logrado reducir la pobreza en este momento, se replicaba en los demás países y no sabes qué fácil era replicarlo, porque tenemos las mismas raíces, los mismos problemas, los mismos intereses, los mismos desafíos. Entonces, Latinoamérica tiene, o sea, de verdad que es una región muy rica y que tiene muchas más cosas en común que cosas que nos separan. No sé si compartas una apreciación que tenemos en Migrantes y es, a veces uno conoce mejor Latinoamérica cuando está por fuera de ella. Totalmente. Es totalmente. impresionante cómo nos parecemos. Es impresionante cómo nos parecemos y es una región tan rica y somos hermanos, de verdad que lo somos. ¿Me recuerdas? Entonces, ¿tu esposo es de profesión? Economía. Economista y periodista. Bueno, no, solo economista. Solo economista. Y se dedica a temas de economía. Lo conoces, tienen su familia, tienen sus hijos y te acompaña en todas las travesías que tengas que hacer, digámoslo, porque la carrera política en la diplomacia cambia mucho. Sí, ¿no? cambia. Logras estas posiciones, ya me hablaste de Iberoamérica, pero también has estado con Naciones Unidas. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, con organismos he estado. Naciones Unidas, estuve con la OEA un tiempo, estuve con UNESCO y con la Secretaría General Iberoamericana, pero fuera del servicio exterior. La experiencia es maravillosa en los organismos internacionales, porque definitivamente que todo lo que uno logra en los organismos internacionales toma muchísimo más tiempo, porque tienes que lograr consensos con muchos países. Muchos consensos que se logran en los pasillos, más que en las salas. Porque digamos que la capacidad de negociación entre las personas es muy importante. El condicionante humano es muy importante. Puedes representar a un país, pero las relaciones se establecen entre humanos, entre seres, personas, y eso cambia las circunstancias y cambia los resultados. Entonces las relaciones entre las personas que al final representaban los países se desarrollaban mucho en los pasillos. Y cuando tú logras un resultado apoyado por muchos países, es un logro enorme y que tiene un impacto muchísimo más de lo que tú puedes lograr a nivel país tú solo. Natalia siempre me obliga a parar en los temas. Yo voy corriendo, pero Natalia me detiene. Qué importante esto que dices de las relaciones personales y cómo funcionan en la política y cómo funcionan en los grandes organismos y en las decisiones. Te lo pregunto porque, pues, en un mundo en este momento tan, digámoslo así, convulsionado por todo esto que estamos llamando tecnología y que ya estamos en la inteligencia artificial y que todo el mundo se siente reemplazado por una máquina, pues aquí encontramos un claro ejemplo de la importancia que tiene verse a los ojos, sentirse, hablar, estar ahí presente, respirar el mismo aire. Esa experiencia, ¿qué podríamos decir más de esa experiencia en tu trabajo prácticamente? Es ahí donde Natalia tiene, me imagino, como dicen los ingleses, unos skills bastante fuertes. Mira, te digo que el tema, o sea, está poco estudiado. Incluso que yo he estudiado 2 maestrías en Relaciones Internacionales, se habla mucho de teorías, pero es difícil que se acerquen a la importancia de los seres humanos. Se hablan de las relaciones entre los países, pero las relaciones son entre seres humanos. Por eso yo creo que es muy importante siempre pensar en el factor humanitario de las relaciones internacionales. Hay veces que se habla, se entiende que cada país tiene que defender sus propios intereses. Eso es el realpolitik. Cada país tiene que velar por sus propios intereses. Pero es que las divisiones entre los países las hemos establecido los humanos. Al final, yo sí creo, y después de todos estos años de experiencias en relaciones internacionales, creo que lo humanitario tiene que estar por encima de las
de los países y de la sensación de fronteras. Ahora por eso yo creo en todo lo que está pasando, en las situaciones de guerras, en la tal, que lo primero es tenemos que sentarnos, hablar, comunicarnos y establecer esos vínculos humanos entre los países. Vamos terminando, pero nos faltan algunos, y seguramente faltarán muchas cosas. Has trabajado también por las mujeres, Sí. intensamente. Sí. De hecho, me eligieron como vicepresidenta de Women in Diplomacy en el Reino Unido. De hecho, quisieron que fuera presidenta, pero yo tuve que desistir porque la verdad que estoy un poco desbordada con los resultados propios de la embajada. Entonces no me daba tiempo de dedicarle tanto tiempo a la posición. Pero sí, el tema de las mujeres... Mujeres en la diplomacia. Mi mensaje para las mujeres es que si somos 50% de la población mundial, tenemos que estar ocupando en la misma proporción posiciones de liderazgo. No puede ser que nos quedemos... Es verdad que hemos mejorado. Estamos ocupando un 20% de todas las posiciones de liderazgo. Pero es que las mujeres tenemos que ir a más. Porque mujeres preparadas las hay y las estadísticas te los dan. Las mujeres somos a veces más. En muchos países somos mayor cantidad de mujeres egresadas de las universidades. El problema viene en compaginar la vida, la conciliación de la vida familiar con la profesional. Tenemos que llegar a un punto donde la mujer no tenga que elegir entre su familia y su profesión, que podamos conciliar las dos cosas. Para eso necesitamos a nuestras parejas y esa conciliación. Pero las mujeres tenemos que ir a los puestos de liderazgo porque necesitamos más voces de mujeres. Creo que tenemos, realmente, genuinamente lo creo, que tenemos mucha capacidad para tender puentes, cooperar, conciliar y realmente incidir en la resolución de los conflictos. ¿Cuáles son los planes que ves en ese futuro que todos siempre cuando despertamos queremos ver? ¿Cuáles son esos planes, tanto en lo profesional como en lo personal? Bueno, yo te voy a decir que antes que mencionaste lo de que el camino me llevó por otros lados, pero yo siempre he querido regresar a Panamá. Hubo un momento que mis hijos tenían como 12 años y dije, es el momento de volver a Panamá, y mis propios hijos me dijeron, mamá, nosotros queremos quedarnos aquí, nosotros no queremos ir a Panamá. Ahora no sé cómo piensan porque ahora tienen 26 y 24 años, pero yo sí creo que en algún momento volveré a Panamá y definitivamente que sí me gustaría ver en qué puedo colaborar para hacer un mejor Panamá, sin duda alguna, y definitivamente que lograr reducir esa brecha de desigualdad que hay en Latinoamérica en general, pero en mi país también. Pues mucha suerte, Natalia, y somos conscientes de que ese nombre, Natalia Arroyo, va a seguir, y por supuesto agradecerte porque esta ha sido una charla muy interesante, muy bonita. Has tocado muchas fibras, se quedan muchísimos temas. Por consiguiente, creo que te volveremos a invitar, si aceptas nuestra invitación, porque tenemos que seguir hablando con Natalia Arroyo. He tenido un maravilloso entrevistador. Muchísimas gracias. Gracias Pedro. A ti, Natalia. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.